Bienvenidos a vuestro canal de YouTube Esparta Seseña. Vamos a hablar hoy de cómo marcar tableta, cómo estar en forma, cómo mantener un bajo nivel de grasa corporal a los 40 o más allá. Vamos a ver unos consejos prácticos breves y vamos a intentar que el vídeo condense bastante cantidad de información en poco tiempo, que no sea muy coñazo. Así que ¡vamos a ello! Lo primero que vamos a ver es ¿qué es coherencia evolutiva? ¿Qué significa que nos comportemos de acuerdo con nuestra evolución? Pues básicamente que en los últimos 100.000 años nuestra configuración genética apenas ha variado y sin embargo nuestras condiciones de vida lo han hecho de forma radical en los últimos 100 años. ¿En qué se traduce esto? Pues que nuestros genes no tienen lo que esperan. Es decir, a nivel de movimiento, por ejemplo, el patrón de movimiento que observamos en tribus cazadoras-recolectoras actuales, que todavía quedan en el mundo, pues son unos 15 kilómetros caminados cada día. Y sin embargo, en sociedades desarrolladas esto es muy difícil. Entonces tenemos que intentar, en la medida de lo posible, reproducir ese patrón de conducta de nuestros ancestros. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues no utilizando el ascensor, yendo a caminar al trabajo, pasear al perro, intentar dar unos 8.000 o 10.000 pasos al día, que serían unos 7-8 kilómetros más o menos diarios. Vamos a hablar también de ayunos. Seguimos con la coherencia evolutiva. Nuestros antepasados estaban acostumbrados a estar mucho tiempo sin comer, que es todo lo contrario de lo que tenemos hoy día. Hoy tenemos frigoríficos, tenemos supermercados, tenemos conservantes, la comida no es tan perecedera como era en un mundo primitivo. ¿Y qué ocurría en un mundo primitivo? Pues que no siempre había caza o frutos disponibles y a lo mejor se podía estar un día o dos sin comer o alimentándose de raíces o de cualquier cosa, ¿no? De semillas. Pero, ¿qué ocurre? Que hoy tenemos alimentación disponible en todo momento y nuestra alimentación es demasiado frecuente. Entonces, para adaptarnos un poco al patrón de nuestros antepasados o a lo que nuestros genes esperan, debemos hacer pequeños ayunos intermitentes, no a lo mejor muy prolongados hasta que no nos hayamos adaptado, pero sí por lo menos de 12 horas, ¿no? Os pondremos en las notas del vídeo el enlace a nuestro artículo sobre nutrición, principios básicos de nutrición espartana, en el que enumerábamos todos los beneficios del ayuno, pero básicamente sería, por ejemplo, si una noche cenamos a las 8 o las 9, pues ir dejando 12 horas hasta la siguiente comida de la mañana siguiente, que sería pues desde las 9 de la noche hasta las 9 de la mañana del día siguiente. Luego irlo alargando hasta unas 16 horas, que ya sería, por ejemplo, desde las 9 de la noche que cenáramos hasta las 3 del día siguiente, nos saltaríamos por tanto el desayuno del día siguiente y serían unas 16, y luego lo podríamos ir alargando hasta 24, 32 como máximo. No es necesario alargarlo más porque con ese tiempo de ayuno ya nos aprovechamos de la mayoría de los beneficios del ayuno. Claro, hay gente que dice, ¡oh, tantas horas sin comer! ¿Cómo puede ser? Pues yo lo hago casi todas las semanas. Realmente a diario ayuno unas 16 horas y por lo menos hago uno de 24 horas a la semana. Y aquí estoy, no me he muerto, no me ha pasado nada y además el cuerpo está adaptado a ayunos mucho más prolongados, de incluso 40 días y no nos moriríamos. Tendríamos problemas, ¿no? Pero el cuerpo buscaría las vías para mantener los niveles adecuados de glucosa en sangre, para descomponer aminoácidos y generar glucosa y mantener las funciones vitales en un funcionamiento pues, por lo menos mínimo para mantener la supervivencia, ¿no? Entonces, nos adaptamos a ayunar, de esa manera adquirimos flexibilidad metabólica, empezamos a utilizar más grasa como energía y dejamos de utilizar tanto glucosa, que es lo que utiliza fundamentalmente el hombre moderno porque tiene el torrente sanguíneo siempre saturado de glucosa, ¿no? Entonces, no comer tan a menudo, hacer ayunos, eso de unas 12, 16, 24 horas e irnos adaptando poco a poco. Suplementos. ¿Qué saber de los suplementos para quemar grasa, para mantener un bajo nivel de grasa corporal, para marcar abdominales? Mucha gente le concede una propiedad mágica a los suplementos, como por ejemplo son los quemagrasas o los batidos de proteínas, los aminoácidos, la creatina, y la verdad es que el ratio coste-beneficio de los suplementos tampoco es muy positivo, porque sí es verdad que a lo mejor
pueden mejorar nuestro rendimiento deportivo y por tanto hacernos quemar algo más de grasa en un porcentaje muy pequeño, sobre todo con respecto a lo que la gente piensa. Todo el mundo, cuando a lo mejor haces deporte, te dicen, pero ¿tú qué batido tomas? ¿O qué suplemento tomas? No, pero sí es que lo importante es más la alimentación y el entrenamiento que los suplementos. Los suplementos, si lo haces todo bien, pues a lo mejor te pueden añadir un 1 o 2% de mejora, ¿no? Pero no es una cosa mágica ni milagrosa, ni mucho menos, ¿no? Y muchas veces con respecto a lo que cuestan, tampoco merece mucho la pena, ¿no? Hay muchos que son seguros, o sea, tampoco hay que pensar que nos va a perjudicar a nuestra salud, pero realmente, aunque hay evidencia científica tanto de la seguridad para la salud como de que aumenta nuestro rendimiento, este aumento no es tan impresionante o tan radical como lo que la gente piensa, ¿no? Si vamos a utilizar suplementos, yo utilizaría más suplementos naturales como cafeína, ¿no? Del té o del café, unos 30 o 45 minutos antes de entrenar, y yo con eso no me complicaría más la vida con respecto a los suplementos. Ejercicio. ¿Qué nos dicen los mitos o los tópicos con respecto al ejercicio que hay que practicar para quemar grasa? Todo el mundo te dirá, hay que hacer abdominales para quemar grasa abdominal y hay que hacer ejercicio cardiovascular. Y realmente ni uno ni otro son del todo ciertos, totalmente ciertos. A lo mejor en parte, ¿no? ¿Qué nos dice la evidencia científica? No se puede quemar grasa de una parte localizada del cuerpo, es decir, el hecho de que hagamos abdominales no significa que vayamos a quemar grasa de la zona abdominal. Si hacemos abdominales con suficiente intensidad o durante suficiente tiempo, pues a lo mejor quemamos algo de grasa, pero no de la zona abdominal, sino del cuerpo, de donde nos sobre, ¿no? Cada uno tendrá su patrón de quema de grasas diferente, y el hecho de hacer ejercicio cardiovascular, que es un ejercicio de media intensidad en el que en teoría se utiliza un alto porcentaje de grasa, más porcentaje de grasa que por ejemplo en ejercicios más intensos como intervalos de alta intensidad o ejercicio de fuerza, pero es un ejercicio de media intensidad cardiovascular al que el cuerpo se adapta fácilmente y cada vez utiliza menos calorías para realizar la misma cantidad de ejercicio. Es decir, que tampoco sería lo más eficiente a la hora de quemar grasa. Podemos hacer cardio un día a la semana, media hora, pero tampoco es lo mejor para quemar grasa. ¿Qué ejercicio quema más calorías o quema más grasa? Probablemente los intervalos de alta intensidad. Os pondremos también un enlace al artículo del blog en el que hablamos de los intervalos de alta intensidad, que mediante el efecto EPO, que es un efecto que ya vimos, que se desencadena posteriormente a la realización de los intervalos, porque en los intervalos vamos a utilizar fundamentalmente glucosa, porque es un ejercicio de intensidad máxima prácticamente, ¿no? Pero hay un efecto que se desencadena después de la realización de los intervalos para compensar el déficit de oxígeno que se produce durante la realización de los mismos, y durante ese efecto EPO, que se puede alargar hasta 40 o 48 horas dependiendo de la intensidad del ejercicio, vamos a estar quemando grasa oxidando ácidos grasos para compensar ese déficit de oxígeno. Cuando estamos haciendo intervalos vemos que nos falta el aire constantemente, ¿no? Pues ese déficit se compensa mediante la quema de grasas, y quema de grasas que hacemos que se produce sin que hagamos absolutamente nada, ¿no? Entonces, priorizaría el ejercicio de alta intensidad, de intervalos de alta intensidad, mediante sprints, también circuitos de CrossFit como los que vimos en nuestros anteriores vídeos, o de ejercicios corporales, flexiones, dominadas, sentadillas, ejercicios naturales pero realizados a alta intensidad con poco descanso y sesiones breves de 10-15 minutos, y también ejercicio de fuerza, porque aunque el ejercicio de fuerza se utiliza más glucógeno, más glucosa como fuente de energía frente a la grasa, sin embargo las calorías quemadas totales son mayores que en un ejercicio cardiovascular al ser más intenso. Entonces, aunque utilicemos menor porcentaje de grasa, como las calorías totales quemadas son más, al final la grasa total quemada probablemente sea mayor. Otro ingrediente a considerar, el entreno en ayunas. También la gente lo considera mal porque dice, uy, nos mareamos, nos podemos caer redondos si entrenamos en ayunas. Esto está un poco conectado con los ayunos. Incluso puedes, después de un ayuno de 16 horas, entrenar, que eso lo hacía mucha gente. Por ejemplo, lo vimos en el artículo cómo entrena un superhéroe, o los entrenamientos que vimos de Hugh Jackman, el actor que interpreta a Lovendo en las películas de X-Men, y cuyos entrenamientos incluían intervalos de alta intensidad y entreno en ayunas, ¿no? Él tomaba aminoácido ramificado cuando entrenaba fuerza, antes del entrenamiento, después del ayuno, ¿no? Para intentar evitar la degradación proteica, aunque tampoco está
demostrado del todo que se utilicen las proteínas como fuente de energía, porque es una energía poco eficiente para el cuerpo. El cuerpo prefiere utilizar grasa y glucosa. Si entrenas en ayunas, los niveles de glucógeno estarán bajos y utilizarás más grasa como energía, ¿no? Entonces se puede entrenar en ayunas perfectamente, se puede entrenar después de haber ayunado 12 o 16, o como mínimo 4 o 6 horas, es decir, no haber comido hace poco. Y también es verdad que nos tendremos que ir adaptando poco a poco al entrenamiento en ayunas. Al principio a lo mejor podemos levantarnos y correr, o hacer un circuito de flexiones y dominadas, o hacer un entrenamiento de fuerza en ayunas, pero si no estamos adaptados, pues a lo mejor podemos tomar una pieza de fruta, un plátano, y poco a poco irnos adaptando a lo mejor a entrenar solo con un café. El café, ya lo hemos visto, o el té verde, favorecen la quema de grasas, la cafeína favorece la quema de grasas si la tomamos media hora antes del entrenamiento, aumenta el rendimiento, por lo tanto podremos entrenar más duro y podremos quemar más calorías, pero el entreno en ayunas es algo fundamental si queremos utilizar más grasa como fuente de energía durante el entrenamiento. Y vamos a hablar por último de la alimentación, que es lo fundamental. Para perder peso, más que el ejercicio, el tipo de ejercicio que hagamos, lo fundamental es la alimentación. ¿Qué se dice? Que normalmente los abdominales los trabajamos en el gimnasio, pero se definen en la cocina, porque al final lo que comamos va a ser fundamental a la hora de los sustratos energéticos que vamos a utilizar a la hora de entrenar. Tenemos que intentar ganar flexibilidad metabólica, que es algo que ya hemos visto antes. Mediante los ayunos podemos conseguirlo, pero también aumentando las grasas en la dieta, porque ¿qué ocurre si estamos tomando constantemente hidratos de carbono o glucosa, ¿no? Que es la otra fuente de energía fundamental que utiliza nuestro cuerpo? Que nuestro cuerpo se acostumbra a utilizar la glucosa como energía, y realmente debería ser una fuente de energía secundaria y que se utilizaría solo de manera ocasional para esfuerzos muy intensos o muy explosivos, ¿no? Para esfuerzos intensos o explosivos, como pueden ser levantamientos de halterofilia o levantamientos de fuerza máxima en powerlifting, sí se utiliza la fosfocreatina, ¿no? Que es otra manera que tiene el músculo de almacenar energía, o el glucógeno muscular y hepático que almacena nuestro cuerpo. Pero solo podemos almacenar 2000 calorías en forma de glucosa, y sin embargo, como mínimo se calcula que una persona, incluso que tenga poca grasa corporal, puede almacenar unas 70.000 calorías en forma de grasa. Entonces es más eficiente ir adaptando nuestro cuerpo a utilizar la grasa. Lo podemos hacer entrenando en ayunas, haciendo ayunos intermitentes y también entrenando con bajos niveles de glucógeno. Esto lo conseguimos mediante los ayunos y también reduciendo los hidratos de carbono, que lo podemos ciclar. Lo ideal es ciclar los hidratos, es decir, mantenerlos bajos siempre antes de entrenar siempre sin haber tomado muchos hidratos de carbono, y dejarlos siempre para después de entrenar, y mantenerlos bajos, por ejemplo, 3 o 4 días seguidos, y el quinto día hacer una recarga. Hacer una recarga que idealmente sería un día de entreno intenso y después del entreno, patatas o arroz, ¿no? Intentar que los hidratos de carbono fundamentalmente sean fruta y verdura, y si queremos añadir más almidón, que nos da más energía, pues que sea a base de patatas y arroz. Y otro tipo de hidratos más industriales o más procesados, como sería la pasta, las harinas, el pan, o otro tipo de procesados peores todavía, como bollería, etcétera, desterrarlos directamente o dejarlos como un capricho que nos damos de manera ocasional. Entonces, sobre todo, desechar los procesados, ya sabéis, pizzas, patatas, galletas, precocinados, todo tipo de comida basura, y priorizar comida real, es decir, fruta, verdura, carne, pescado, huevos, pollo, es decir, la comida que no tiene ingredientes, porque la que tiene una ristra de ingredientes probablemente no sea lo más sano ni lo más óptimo para alimentarnos de manera correcta. Si vemos que un alimento solo tiene un ingrediente, zanahoria, zanahoria, huevo, huevo, pollo, pollo, no tiene más ingredientes que lo que es la comida tal cual, como la encontramos prácticamente en la naturaleza, sin sufrir ningún tipo de proceso. Si priorizamos esta comida e intentamos bajar los hidratos y hacer recargas de hidratos, mantenerlos bajos unos cuantos días y recargar a lo mejor al cuarto o quinto día, y dejar los hidratos siempre para después de entrenar, para que se empleen en rellenar los depósitos de glucógeno que habremos agotado durante el entrenamiento y no se acumule en forma de grasa, probablemente estemos en la senda correcta de cara a quemar grasa o a reducir nuestro nivel de grasa corporal. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Esperamos que os haya sido útil y que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo aquí en Esparta se enseña.